nuestra periodista Catherine Leal entrevistó al escritor y columnista de revista Semana, Daniel Samper Ospina, quien nos contó sobre su más reciente libro El as bajo la manga, de sus proyectos tras la salida de Soho y de su nueva faceta como youtuber. Me pareció divertido mamar gallo con el asunto de que para tener éxito como escritor es necesario ser youtuber. Lanzarme a experimentar qué diablos es un youtuber, y me pareció que parodiarlos era también una manera de tender puentes hacia ellos y saber qué diablos es lo que hacen, ¿no? Samper no se contuvo a la hora de expresar su opinión sobre temas como la paz, el procurador, la pelea entre Santos y Uribe y por supuesto su amado Santa Fe. Pues es una compilación de 95 columnas. La editora que las eligió también trató de que una tras otra las columnas sirvieran para contar con algo de humor cómo ha sido la historia reciente de Colombia. A través de ellas uno se da cuenta de la epilepsia reciente que hemos vivido, de la forma en que, Santos se le volteó a Uribe, para fortuna pues de todos los que tenemos unas convicciones amplias en términos de ideología. La forma en que Angelino estuvo con Santos, después las elecciones famosas entre Santos y Oscar Iván, la alcaldía de Petro, bueno, digamos que diversos aspectos que han marcado nuestro destino reciente. En Colombia la actualidad se repite permanentemente, es decir, todavía estamos hablando de la pelea entre Uribe y Santos, que eso ha marcado al país por años, de modo que así como la realidad se repite, pues los columnistas nos repetimos. Entonces la idea era tener un criterio en el cual las columnas pues digamos que fueran plurales en cuanto a temática, que fueran como abiertas, que no aburrieran si uno ya las leía como un compendio. Y bueno, para eso conté con una editora muy buena que se llama Carolina López, que fue la que se clavó a escogerlas, y creo que hizo un muy buen trabajo, mucho mejor que el que yo hice. Pues Juan Manuel Santos siempre hará parte de alguna de las figuras de la baraja que pueden ser de doble lectura, porque es bastante doble, de modo que o J o Q o K o cualquier carta que uno pueda leerla al derecho o al revés. Álvaro Uribe, yo creo que sería una figura del palo de picas, porque las picas chuzan. Como Uribe. Oscar Iván yo creo que sería también del palo de Uribe, es decir, de las picas o de las chuzas, según se quieran ver, pero una carta pues menor, digamos, sin mucha cuantía, un 2, un 3 para dejarle a Pachito el honor de ser el 2. Pacho sería el 2 de picas, pobre. Pacho yo creo que sería del palo uribista, es decir, sería de las picas, pero francamente tendría una cuantía muy similar a la que ha tenido dentro de ese partido, es decir, un 2 o un 3 por mucho. Roy Barrera sería el Joker, porque él sirve para cualquier palo, para cualquier carta, él siempre estará donde esté el poder, de modo que si hay alguna carta que tenga esa capacidad de metamorfosis, sería el Joker, que es lo que es en última Roy. Clara López sería como la matrona del polo, ¿uno qué le puede poner? Lo que pasa es que fíjate que todos los políticos colombianos en un momento dado cambian de palo, según su conveniencia, ¿no? Entonces Clara López antes estaría en el palo de la izquierda, que no sé exactamente cuál sería, pero ahorita ya acaba de cambiarse de palo. Ahora Clara López pues está en el palo de Juan Manuel Santos, que me imagino que es el diamante o algo así. Uy, Ordóñez. Ordóñez obviamente también está en el palo del uribismo, en el palo de las picas. No sabría yo si como J, porque como Cuca o Cuoca nada. Ordóñez también podría servir de as si es con doble S.
Porque yo creo que el humor es una forma de comunicar también y es una forma de tener una posición y de criticar. Yo creo que es un cómo más que un qué. Y todas las discusiones del humor debían centrarse en eso, en el cómo, no en el qué. Yo creo que nunca hay asuntos vetados al humor. Quizás los reparos puedan ser generalmente en el cómo decir las cosas con humor. ¿Por qué escoger el humor para decir las cosas? Pues yo lo escogí básicamente porque así fue como me contrataron. Me dijeron que tenía que escribir en clave de humor y escribir sátira política, porque Semana era una revista pues a la que le hacía quizás falta algo de eso en humor escrito, porque pues ya estaba hablado que es muy bueno. Pero a partir de eso y de una columna anterior que yo tenía en otra revista del grupo que se llama Jet Set, en la cual hacía algo de sátira ya no política sino como social, decidieron que ese formato podía servir para refrescar la de ustedes muchas veces que tiene la revista Semana. Empecé a, digamos que a ganar algo de kilometraje, de kilómetros volados. Porque también el humor es una práctica y una especie de forma en la que uno instintivamente empieza a pensar y a hacer análisis. Entonces digamos que tener los sentidos alertados por esas luces que suele prender sobre todo el humor, pues me ha ayudado a que pueda ir empujando esa columna semana por semana. Pues a mí me gusta primero escribir para lectores a los que respeto y en cuya inteligencia creo, ¿no? Nunca he subestimado a los lectores, siempre espero estar escribiendo para lectores informados, pues, ¿no? Y segundo, tratar de relacionar temas, eso a mí me gusta. Que la columna no sea únicamente de política, sino que sea la política relacionada con algo, de la política relacionada con fútbol cuando sea el momento, con el reinado, o con Esperanza Gómez, o yo qué sé, con algo que esté sonando. No, cero. Por lo pronto no he recibido ni amenazas ni cosas parecidas. Siempre digo que hay que ver qué pasa cuando algunos de los políticos aludidos aprendan a leer. Pero por lo pronto nunca me he sentido en peligro, ni mucho menos. Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad. Yo los quiero invitar a comprar el As bajo la manga. Es, a diferencia de lo que ha sucedido con los youtubers, un libro del cual surgió un youtuber, no al revés, que es lo que siempre suele suceder. De modo que aprovechenlo, porque ya cuando me vuelva muy famoso como youtuber puede que suba de precio. Así como yo iré bajando de valor. Daniel Samper sorprendió a sus seguidores con una inesperada faceta como youtuber. A sus 40 años, el exitoso columnista decidió reinventarse y ponerse a la vanguardia de los nuevos formatos digitales. Hola, soy Dani y tengo 41 años. ¡Me voy a volver youtuber! Promete que sus videos contarán con la ironía que lo ha caracterizado y nos ayudó a imaginar cómo serían algunos personajes de la vida política como youtubers. Lo de youtuber fue en el marco de lo que sucedió en la Feria del Libro, que la feria fue colapsada únicamente por los youtubers, ¿no? Fueron un par de youtubers, uno de ellos chileno, y francamente colapsó la feria. Y ahí yo creo que pasaron muchas cosas. Por un lado, el estamento intelectual se sintió bastante ofendido. Por otro lado, el país se dio cuenta que el fenómeno de internet había llegado de verdad, es decir, que ya no era una cosa abstracta, pues que decían que angustia, la prensa tradicional se va a quebrar porque la amenaza de internet flota ya en el aire. No, aquí ya es real que hay una conexión directa entre un muchacho y una audiencia sin necesidad de pasar pues por los medios tradicionales. Me parece que son muy buenos algunas veces en esa cosa refrescante que se inventaron y tal, y eso requiere de una osadía, pero creo que también son muy livianos, por lo menos los que he visto. Comentarios así cotidianos de su edad y tal, pues les falta un poquito de pólvora, quizás de lectura, de conocimiento, de capacidad crítica. Cuando descubrí todo eso por culpa pues de la visita de ellos, de estos youtubers a la Feria del Libro, me pareció divertido. Primero, mamar gallo con el asunto de que para tener éxito como escritor es necesario ser youtuber. Segundo, lanzarme a experimentar qué diablos es
un youtuber o tratar de hacer un video que en últimas es el gran formato de nuestro tiempo, es lo que ahora desplazó a los demás formatos. Y tercero, me pareció que parodiarlos era también una manera de tender puentes hacia ellos y saber qué diablos es lo que hacen, ¿no? Haber dado ese paso para conquistar ese pequeño formato y tratar de volverlo con el pretexto de parodiarlos, algo de sátira política, me parece que puede ser interesante porque creo que en esos formatos falta algo de eso. También es divertido ver que hay muchas personas que les llega su video de 2 minuticos, se lo empacan tranquilamente y entienden de lo que uno está hablando, pues, y con algo de humor. En fin, saben que un youtuber hablando de la terna de la fiscalía, pues es algo que evidentemente en el mundo de los adolescentes pues no existe, ¿no? Me encantó ser youtuber. I can't tell the truth, just can't show a draw. Sí, el procurador sería un youtuber muy aburrido. Emitiría primero muy poquitos ruidos guturales, que eso es fundamental para triunfar en ese mundo. Y sería como es él, ¿no? Solemne, contestatario y tal. Tendría una ventaja y es que no sabría cómo quemar videos. Él apenas ha aprendido a quemar libros. Entonces en esa medida el procurador como youtuber tendría ese problema. Angelino Garzón le costaría, pues digamos que tiene un punto a su favor Angelino, y es que uno creería que ya está haciendo muecas. Es fundamental. Lo mismo Oscar Iván Zuluaga. Oscar Iván también parece que hiciera muecas y eso yo creo que es un aspecto histriónico muy importante para un youtuber, de modo que eso también se le puede agradecer a él. Angelino yo creo que no es muy digno del formato de los youtubers porque es un formato de bajo costo y él cree que las dignidades del Estado pues merecen un tratamiento de primera clase, de modo que él está para grandes producciones, no creo que para un pequeño video casero. No, yo sí estoy muy de acuerdo con la paz, con el proceso de paz. Creo que 50 años de frustraciones demuestran que el camino tenía que ser uno distinto al militar. Y creo que este proceso de paz ha sido un proceso serio. Me parece que los comisionados de la paz han sido personas muy serias. Creo en ellos y me parece que el ruido que le han puesto al proceso de paz proviene sobre todo de intereses políticos y se expresa especialmente a través de difamaciones. Uribe se acostumbró a lanzar alaridos sobre la mentira que quiera posicionar a punto de repeticiones y eso no ha permitido que podamos estar tranquilos y mirar de verdad cómo es el proceso de paz. Pero definitivamente creo en el proceso de paz. Apoyé no a Santos, sino la reelección de Santos por el proceso de paz. Lo que menos le perdono a Uribe es que me haya hecho votar por Santos, además. Era la manera más eficaz de oponerse a Uribe y al uribismo y al uribato y a todo lo que se venía. Y creo que Colombia merece pues darse la oportunidad de firmar y de negociar un acuerdo, a ver si por lo menos acabamos con la guerrilla como cortina de humo y nos podemos fijar en otros problemas que quizás sean más graves que ese, ¿no? Como el de la corrupción. Pues la resistencia civil es una figura admirable que han utilizado grandes líderes en el pasado, como Gandhi, o que inspiró a plumas tan importantes como la de Henry David Thoreau, pero la versión colombiana pues es la de un pequeño guerrerista que se enfunda en unos crocs camuflados y empuña esas dos palabras como si fueran un fusil, de modo que esa es la versión miserablemente colombiana de lo que termina siendo acá la resistencia civil. El procurador presidente, pues yo creo que el Estado de Derecho para el procurador es un traje muy pequeño. Yo creo que él merece un papado para que esté a la altura de la dimensión general que él tiene. Entonces, pues ojalá que aspire más bien al papado. El regreso de Ingrid me parece muy cercano a una resurrección porque pues era una figura muy maltrecha. Lo último que vimos de Ingrid fue su cara tatuada en el pobre Juan Carlos Lecomte y me parece que su regreso ha sido digno. Me pareció que el discurso
que dijo estuvo muy bien. and here and everywhere. La próstata, pues digamos que podría vincularse al asunto de la comunidad de la lucha, eso sí. El examen de próstata puede en determinados momentos ser una modalidad de requisa de ciertos sectores de la policía. Gone with the stars. Santa Fe yo creo que es lo más grande que le ha pasado a este país y me parece que una persona sensata lo entiende y lo reconoce así. By the sea. Calvos Sin Fronteras es una ONG que yo estoy presidiendo en este momento, una ONG para ayudarle a todas las personas en situación de discapacidad capilar y cuenta pues con una junta directiva muy interesante que apenas estoy convocando, pero de la cual aspiro a que haga parte gente tan valiosa como Omar Pérez, por ejemplo. Roy Barrera se calvió Honoris cuando causa. supo que yo iba a hacer la ONG para calvos, porque en cuanto puesto él pueda medio sonar, él se disfraza pues de quien esté ostentando la decisión para caerle en gracia. Él en un momento dado fue de Vargas Lleras, en otro momento fue uribista cuando Uribe, ahora pues es santista cuando Santos. De modo que era obvio que apenas supo que existía una ONG para calvos en la cual él podía sacar quizás algún provecho, pues él la pone. Lo mismo Vargas Lleras, pero ellos dos son casos de estudio por parte de la Junta, no han sido aceptados todavía. Floating